Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Curso de electrónica industrial. Herramientas y materiales. Aquí vemos las herramientas e instrumental mínimo e indispensable para utilizar en trabajos de electrónica general e industrial. A lo largo del curso veremos sus diferentes usos y aplicaciones prácticas. No es imprescindible que en un principio usted adquiera todos estos materiales. Usted los irá anexando a medida que avance con su aprendizaje. Aquí observamos diferentes tipos de destornilladores, cada uno adecuado a la cabeza del tornillo en que se deba trabajar. Aquí tenemos destornilladores de paleta plana. Estos se diferencian entre sí
por el ancho y espesor de la paleta. En electrónica se suelen emplear medidas desde 1 milímetro hasta 8 o 9 milímetros, motivo por el cual debemos también contar con este juego de destornilladores de precisión que vemos en este momento. En el lado izquierdo tenemos destornilladores tipo Phillips, muy comunes en la electrónica. También estos vienen en medidas desde diminutas hasta tamaños que pueden oscilar en los 6 milímetros. Aquí vemos diferentes tipos de pinzas. Observamos una pinza que sirve para extraer los integrados o chips de los circuitos de forma cómoda y sin producir daño al componente. A continuación, vemos las clásicas pinzas de punta fina y alicate o pinza de corte. Con estas herramientas de mucho uso en la electrónica, quitamos la aislación de los conductores, doblamos y damos forma a los componentes utilizados como resistencias, capacitores, transistores y otros más. Como dijimos, todas estas herramientas son indispensables en un momento u otro para tenerlas en nuestra caja de herramientas. Las tres pinzas a la izquierda son las llamadas pinzas de Bruselas, utilizadas con diferentes fines en electrónica. Por ejemplo, una de ellas tiene mango aislado. Este mango aislado sirve para manipular componentes que no deben ser tocados con las manos. Las otras y esta misma tienen usos como, por ejemplo, retirar componentes de soldadura superficial o común. Estas pinzas también sirven para trabajos delicados en los cuales la pinza de punta común, por su tamaño, no puede penetrar para tomar un elemento sin tocar o mover algún otro componente que esté cercano. Aquí observamos una estación típica de soldadura, utilizada en electrónica. Como es sabido, el soldador es una herramienta muy necesaria. Los soldadores se categorizan en diferentes potencias. La potencia se identifica con la unidad watt. Cuanto mayor cantidad de watts tenga un soldador, mayor temperatura y calor nos proporcionará. En este caso tenemos un soldador de 15 watts. Aquí tenemos el estaño, elemento inseparable del soldador. El estaño viene en diferentes medidas, acordes a la potencia en watts del soldador. Le toca el turno ahora a las mallas que se utilizan para desoldar elementos. Estas vienen presentadas en forma de rollos. Por medio de ellas se utiliza un sistema de capilaridad para desoldar. Como habíamos dicho, por el sistema de capilaridad, al colocar la cinta y el soldador sobre el lugar donde se pretende retirar el estaño, este último será absorbido por la cinta. Tenemos otro instrumento que nos permite desoldar, que es lo que se conoce comúnmente como pera. Nunca debe volver a utilizar un mismo tramo de cinta. Los conectores con clip de forma de cocodrilo son muy prácticos cuando queremos hacer conexiones temporarias, no permanentes, cuando estamos realizando pruebas, diagnóstico, etc. No se utiliza para conexiones permanentes. Aquí tenemos un clásico multímetro o tester analógico.
Este instrumento tiene bobina móvil y nos permite realizar mediciones de diferentes parámetros electrónicos: voltaje de corriente continua, de corriente alterna, intensidad de corriente continua y resistencia de los componentes. En este instrumento que vemos aquí, se nos permite la lectura directa de la ganancia de los transistores bipolares y también posee un medidor de continuidad, que es sonoro. Aquí tenemos un multímetro o tester digital, mucho más moderno que el anterior. ¿Cuál es la ventaja de este aparato con respecto al otro? Mayor fortaleza, nos ofrece mayor precisión, eficiencia y practicidad o facilidad en la medición. Hoy en día no debe faltar un multímetro digital en la valija del técnico electrónico. Cuando nos referimos a la precisión de este instrumento con respecto al análogo, estamos hablando de la precisión de la lectura. Es más fácil leer números que interpretar una aguja y luego sacar el valor de acuerdo a escalas prefijadas. Por eso es mucho más fácil y práctico medir con este instrumento. Este es un osciloscopio, instrumento indispensable para el técnico electrónico. Para efectuar reparaciones se utiliza este aparato, cuyo uso y manejo será explicado en capítulos posteriores. Con este instrumento podemos visualizar información existente en los circuitos, observando las formas de onda que estos producen, cosa que no se puede realizar con el multímetro. Por lo tanto, con este instrumento se reduce ostensiblemente el tiempo invertido en el diagnóstico y reparación de aparatos. El osciloscopio se aplica en el diagnóstico y reparación de aparatos electrónicos. Observe la forma de onda que nos presenta en este sector del circuito. También podemos ver dos señales de distintos puntos simultáneamente. El diagnóstico de aparatos electrónicos, incluidos entre ellos la TV color y el video, lo aprenderá más adelante en el programa. A continuación, vemos muchos de los componentes que usted encontrará a lo largo del programa de electrónica. Entre ellos tenemos resistencias, condensadores, transistores, circuitos integrados, transformadores, displays, diodos emisores de luz o LEDs, reóstatos, plaquetas de Pertinax para realizar circuitos impresos, protoboards para realizar circuitos, interruptores. Aquí tenemos el comúnmente llamado eliminador de pilas. Básicamente en su interior hay un transformador, diodos rectificadores y condensadores, lo cual nos permite alimentar desde la línea que trabaja con corriente alterna y convertirla mediante los elementos citados en corriente continua. Así reemplazamos las pilas. Estos son potenciómetros de eje giratorio. El potenciómetro es una resistencia que puede variar su valor de acuerdo a nuestras necesidades. Muchas son las aplicaciones que tienen, como por ejemplo, aumentar o disminuir el volumen de audio de un receptor, aumentar o disminuir el brillo o iluminación de la pantalla de un televisor, aumentar o disminuir la intensidad de color de una TV. Aquí tenemos los componentes llamados diodos. Los hay de silicio y de germanio, rectificadores de corriente eléctrica y de señales, o estabilizadores como los ionos Zener. Aquí tenemos condensadores electrolíticos, que son dispositivos que nos dan la posibilidad de integrar alta capacidad en pequeños volúmenes, con la limitante que
tienen que ser conectados según la polaridad. Tienen extremo positivo y extremo negativo. Hay una relación directa entre el tamaño y la capacidad del condensador y/o el voltaje. A mayor tamaño del condensador, mayor capacidad y/o mayor voltaje. Aquí tenemos diferentes tipos de condensadores, de papel, de cerámica, de poliéster, que reflejan diferentes formatos por el tipo de material del cual son hechos. Cada uno tiene su particularidad con respecto al voltaje que soporta. Los transistores y circuitos integrados son el corazón de los circuitos electrónicos modernos. Vienen encapsulados en diferentes formatos. En pantalla, a la derecha inferior, vemos un encapsulado de 8 pines u 8 patas, 4 de cada lado. Inmediatamente en la parte superior de estos, vemos integrados, encapsulados, con 16 pines o patas, 8 por lado. A la izquierda, vemos transistores, los superiores de baja potencia y los inferiores de potencia más elevada. Aquí tenemos diodos emisores de luz, los cuales reemplazan a los foquitos utilizados como dispositivos de iluminación en la electrónica. En primer plano tenemos los Light Emitting Diodes, o sea, diodos emisores de luz. Tenemos de color ámbar, verde y roja. Son dispositivos que al serles aplicados voltaje se iluminan. En segundo plano, más atrás, tenemos displays. Estos displays tienen segmentos con diodos emisores de luz, los cuales se iluminan para representar números. Los vemos comúnmente en calculadoras y en los televisores indicándonos el canal que está sintonizado. En imagen tenemos potenciómetros. La función de estos es similar a lo que hemos visto anteriormente, pero se identifican con claridad por su reducido tamaño, adaptado a su emplazamiento sobre circuitos impresos. Estas son pequeñas llaves de 2 vías de 2 posiciones, utilizadas en circuitos electrónicos para habilitar o deshabilitar determinadas conexiones. Los elementos que aparecen aquí son resistores o resistencias. Su distinto formato responde a requerimientos de potencia o disposición de potencia distintas. Los más pequeños disipan menores potencias y el más grande, que aparece en primer plano, es un resistor de alta potencia, disipa una gran cantidad de calor. Estos resistores habitualmente vienen identificados su valor por un código de franjas de colores que luego estudiaremos. El resistor en primer plano tiene litografiado, impreso, su valor. En la imagen tenemos relés. Los relés permiten el manejo de altas corrientes a través de los circuitos con muy baja corriente de comando para el relé. Al ser excitada una bobina que consume muy poca corriente, permite que se cierre o se abra un contacto que hace que nos controle una corriente que puede ser 100 o 200 veces mayor. Aquí tenemos los protoboards. Son dispositivos que, merced a un previo cableado interno, permiten el emplazamiento de circuitos electrónicos, con la enorme ventaja de no tener que someterlos al proceso de soldadura. Esto es importante, especialmente en las etapas de diseño de circuitos o de prueba de circuitos o de un aparato antes de su construcción definitiva. La técnica es de anclaje de las piezas.
como podemos ver, a la cual se le agrega la posibilidad de colocar cableado externo. Finalmente, tenemos las placas de circuitos impresos, donde tendrán alojamiento definitivo los componentes electrónicos, conformando aquellos circuitos que nos interesan. A la izquierda tenemos placas vírgenes, antes de haber realizado el proceso de ataque y disolución del cobre en aquellos lugares que nos interesa que haya conductividad eléctrica. Sobre la derecha tenemos placas ya terminadas, perforadas y listas para la instalación de los componentes y la posterior soldadura. Aquí tenemos conductores, cables y alambres y dos nuevas herramientas. Veremos su utilización a continuación. Tenemos aquí la herramienta a la izquierda, la cual se conoce como pinza pelacable y cortacable. La pinza de mango amarillo es, además de pelacable, remachadora de conectores de uso común en la electrónica. Tenemos acá un proyecto electrónico, en este caso un circuito secuencial de luces constituido por la plaqueta de Pertinax, sobre la cual están elementos electrónicos como integrados, condensadores, potenciómetro, resistencias, transistores, diodos emisores de luz y los cables, cuyos diferentes modelos veremos a continuación. Conductores. Observamos ahora diferentes tipos de alambres y cordones flexibles utilizados en la interconexión de componentes electrónicos. Aquí tenemos dos ejemplos de alambre. También en la segunda línea tenemos alambres. Lo que identifica a los alambres es su consistencia. Son un único cilindro conductor metálico. Esto le brinda características positivas y negativas también. Son adecuados para instalaciones rígidas, puesto que el cable es rígido. No conviene someterlos a esfuerzos de torsión. Y obviamente no es adecuado para instalaciones o conexiones que estén sujetas a movimiento. Para conexiones que estén sometidas a algún tipo de movimiento o flexión, son adecuados los cordones flexibles, como estos que vemos aquí. El cordón flexible es un grupo de alambres o de hebras conductoras, un grupo de cilindros metálicos. ¿Por qué no les afecta tanto la torsión? Porque se distribuye en todos los alambres la fuerza de la torsión, lo cual nos da más elasticidad. Se distribuye mejor la torsión. Veamos ahora cómo procedemos a quitar la aislación de un trozo de alambre para proceder con su utilización. Tomamos el alambre con la pinza de punta, firmemente, marcamos apenas con la pinza de corte la aislación y la quitamos. Hay que tener mucho cuidado de no marcar el conductor, de no marcar el alambre
porque se nos puede quebrar en el momento o posteriormente ante la influencia de la flexión. Como dijimos, el conductor no debe haberse mordido ni mellado. Si el alambre fuera más grueso, procedemos de la misma manera. Marcamos, en este caso, la aislación y tirando hacia arriba. Lo que hacemos es arrancar el forro. No lo cortamos, marcamos y arrancamos. Esta tarea no es difícil, pero para hacerlo eficientemente requiere cierto grado de práctica. Es conveniente que usted haga esto unas cuantas veces para obtener manualidad en el procedimiento. Si no, podemos mellar al conductor. De la misma manera, podemos proceder a pelar el alambre recurriendo a esta pinza que nombramos anteriormente, que también realiza otras tareas. Pela alambres o cables y además remacha conectores. En este caso, siendo este un alambre de 1 milímetro, morderemos el forro o la aislación con la marca que corresponde a 1 milímetro. Vean qué simple es. Una herramienta muy útil. Esto nos asegura que el cable no se haya deteriorado. Otra alternativa es el uso de esta herramienta. Tiene acción de corte y de quitado de la aislación, como en este caso, de manera muy limpia y fácil. Para el quitado de aislación de alambres se procede de forma análoga. Los tomamos con la pinza de punta. En este caso estamos hablando de cordones flexibles con múltiples alambres. Marcamos el forro y quitamos, no debiendo quedar ningún elemento metálico en el forro o el pedazo de forro retirado. Esto nos asegura que haya sido una operación prolija. Vemos el mismo procedimiento. Dando lugar quizá a un mayor peligro, a una mayor dificultad operatoria, en el caso de un alambre más pequeño. De todos modos, no hemos deteriorado el interior del cable. Tanto alambres como cordones flexibles tienen denominaciones como ser la sección de ellos mismos, lo cual determina el tamaño. Por ejemplo, este conductor es de 1 milímetro de sección. Esto quiere decir que la sección, o sea, la superficie del plano perpendicular a la longitud, es de 1 milímetro cuadrado. No es el diámetro de lo que estamos hablando, es de la sección. Soldadores. Aquí tenemos 3 soldadores que sirven para la electrónica. Es un elemento indispensable para todo técnico que trabaja en la electrónica. Los soldadores se identifican por su potencia en watts, tema que usted ya ha visto en la parte teórica. Observen, en este viene indicada la potencia, 15 watts. Su potencia en watts
en este caso 15, y su tensión de trabajo, que siempre viene un poquito más alta que el valor de tensión de línea para alargar la vida útil de la resistencia. Este otro soldador de 18 watts tiene también la misma tensión de trabajo que el anterior. Y aquí tenemos dos, uno de 30 y otro de 40 watts. 30 watts, 220, 240. Igual que en los otros, se indica hasta 240 volt, soporta la tensión y no estropea la resistencia. Aquí tenemos el estaño. El estaño viene en diferentes grosores. Por ejemplo, este es muy finito, mayor grosor o sección, y sección diferente mayor. El estaño es una mezcla o aleación de plomo con estaño. En realidad, hay diferentes proporciones para los distintos tipos de soldadura. Normalmente los utilizados en electrónica tienen un porcentaje de 40% de plomo y 60% de estaño. Y además, generalmente, en su interior traen algo de resina para facilitar la soldadura. Eso va a depender del producto que quiera agregar el fabricante. Además, hay ciertos estaños como este, que es un estaño con una proporción de 63% de estaño y 37% de plomo. Es el llamado estaño ecológico, cuya utilidad mayor se aprovecha en soldaduras de tipo superficial. En este caso, simplemente lo mostramos porque el tipo de soldadura que hablaremos en este capítulo será la soldadura de tipo convencional. Más adelante, en el curso más avanzado, veremos la forma de realizar soldadura superficial. Más adelante en el programa, en este programa. Tenemos que estañar, es decir, enchufar el soldador, dejarlo que caliente y acercarle estaño como para que la punta comience a quedar completamente cubierta del mismo. Esperar que el soldador caliente. Observe que empieza a emitir humo. Esto quiere decir que el estaño está siendo derretido completamente. Luego, con un trapo común, limpiamos la punta y observen cómo ha quedado. Deben cumplirse determinadas condiciones. Primero que nada, utilizar un soldador de la potencia adecuada al tipo de conexión que debemos realizar. Segundo, una vez elegido el mismo, enchufarlo y esperar un lapso de tiempo entre 10 y 15 minutos hasta que el soldador adquiera la temperatura adecuada. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si esto está sucediendo? Tocamos brevemente con estaño la punta. Si el mismo empieza a derretirse, quiere decir que estamos alcanzando esa temperatura indicada. Una vez logrado esto, el siguiente punto importante es la limpieza del soldador. Es decir, su punta tiene que estar completamente limpia. No como ocurre con este soldador, que observen ustedes, su punta presenta mucha suciedad. Recuerden que cuando estañamos el soldador nuevo, que su punta quedó completamente brillante. El proceso que seguiremos para limpiar la punta va a depender del tipo de soldador que estemos utilizando. Por ejemplo, este tiene punta de cobre. La punta de cobre va a ser
limpiada con una pasta que nosotros mismos podemos preparar. Esta pasta que ustedes ven aquí ya tiene uso, por eso tiene esa coloración. Es una mezcla de resina con arena. Ustedes compran en una ferretería resina de tipo industrial, que viene en pasta, por ejemplo, la derriten colocándola en un recipiente metálico, en el fuego, y le comienzan a agregar arena. Y mientras realiza esto, va revolviendo la mezcla. Cuando tenga una pasta similar a la que podría ser, por ejemplo, una polenta, retire del fuego esa lata y continúe revolviéndola suavemente hasta que la misma se enfríe. No deje de revolverla porque si no se le irá la arena al fondo y quedará la resina arriba. Con esta pasta usted hará lo siguiente. Cuando el soldador esté caliente, lo va a frotar enérgicamente dentro de la misma. Luego de ello, lo limpiará con un trapo y lo estañará. Derretirá el estaño sobre la punta. Vuelve a frotar contra la pasta la punta del soldador y luego repite la operación en el trapo. Observe ahora el aspecto de la punta. Observe usted que la parte importante de la punta, que es la que usamos para soldar, que es aproximadamente de este punto al final de la misma, quedó completamente limpia. No se preocupe que el resto hasta el cuerpo del soldador no quedó limpia porque esa parte no la utiliza. Algo que se agrega a esta explicación es que la lata con la resina, a través del tiempo, se va a ir quedando, como ve usted aquí, con gotitas de estaño ya utilizadas, que cuando usted vaya a realizar la siguiente limpieza de punta, lo irá ayudando a que la punta, a la vez que está siendo limpiada, vaya adquiriendo algo de estaño. Observe ahora, este es un soldador que tiene punta blindada. ¿Cómo realizar la limpieza? No se puede utilizar la pasta que antes usamos, debido a que desgastaríamos la punta. ¿Cómo va a ser el proceso? En la misma lata usted puede colocar resina de la anteriormente usada, pero no agregarle arena, y solamente hacer esta operación. Sumergir el soldador derritiendo la resina varias veces. Luego con un trapo limpiamos la punta. Agregamos estaño a la misma. Volver a insertar en la resina. Y finalmente una limpieza con el trapo. Observe ahora que la punta, la parte que usted va a utilizar de la punta, adquirió el mismo color que en el caso anterior. Otra forma de realizar la limpieza de esta punta blindada sería, igual que en el caso anterior, introducirla en la resina, pero en lugar de limpiarla con un trapo, utilizar una esponja impregnada en agua y pasar la punta sobre ella limpiándola. Estañarla nuevamente, introducirla en la resina y volver a pasarla por la esponja. El resultado final es el mismo que el anterior. Veamos ahora cómo empalmar dos conductores y aprovecharemos para comenzar a realizar alguna soldadura. Supongamos que tuviéramos que unir estos dos conductores. Son alambre forrado
Le quitaremos la aislación con el sistema ya visto por ustedes. Cruzaremos los conductores en ángulo de 90 grados y torcemos uno hacia un lado y el otro en sentido contrario. En este caso, que los conductores son muy finos, esto se puede hacer utilizando simplemente las manos. Pero también podría realizarse utilizando la punta de esta pinza, que a la vez que aprieta, hace girar, quedando la conexión mucho más firme. Se realiza eso en un sentido y se realiza en el otro sentido, en el otro conductor. Un trabajo que requiere práctica. Dejamos las vueltas bien parejas y apretadas sobre el conductor. He aquí el empalme realizado. Punta bien limpia, estaneada. Se coloca la punta del soldador en el lugar que queremos realizar la misma soldadura y luego de un par de segundos acercamos el estaño entre la punta y el conductor. Retiramos el estaño y sin mover el soldador quedó la soldadura. No utilice el soldador como un pincel, porque podrá cubrir toda la superficie, pero quizás no haber realizado una buena soldadura. Una vez soldada, deberíamos aislar este empalme. ¿Con qué realizamos la aislación? Un método es utilizar cinta aisladora. Colocando ligeramente inclinada la cinta, vamos girando y apretando la misma sobre la conexión. Luego, con una pinza de corte o una trincheta, cortamos. Y terminaríamos de completar la aislación. Otra forma sería, antes de cruzar los conductores, utilizar este material que es un espagueti que al aplicarle temperatura se contrae y cubre totalmente y en forma más efectiva la conexión. Ejemplo: cortamos un trozo adecuado, lo introducimos en cualquiera de los dos conductores, lo dejamos y nos dedicamos a practicar el empalme. Una vez realizado el empalme, hacemos correr el espagueti que teníamos sobre uno de los conductores hasta que cubra la soldadura que realizamos anteriormente, obviamente. Luego, con el propio soldador, aplicamos la resistencia sobre el espagueti y observen cómo el mismo va perdiendo sección, es decir, comienza a afinarse
a contraerse y va a cubrir toda la conexión hasta que finalmente ha quedado como si fuera una aislación propia del conductor, sin moverse y permitiendo la misma flexibilidad que permite el mismo forro. Veamos aquí el empalme de dos conductores de varios hilos o multifilar. La mayoría de las personas cruzan los dos conductores y hace el mismo tipo de empalme que se hizo con alambre entre los dos. En definitiva, un empalme que soldado dará un buen resultado. Pero la forma correcta de realizar este empalme sería lo siguiente. Abrimos en abanico los alambres de los dos conductores. Luego, cruzamos hasta media distancia ambos. Los juntamos y comenzamos a envolver el uno sobre el otro. Esto es mucho más efectivo. Si quieren que esta conexión quede con los alambres más apretados, puede utilizar una pinza de punta fina para realizar la terminación, que luego lo soldará y lo aislará como hemos mostrado anteriormente. Circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos se montan sobre plaquetas de circuito impreso, donde los componentes van montados, atravesando y soldando en la parte donde están las pistas. El elemento utilizado para esto son las plaquetas de Pertinax, elemento aislante, recubierta con una placa de cobre, la cual se ataca químicamente, obteniendo, en definitiva, un dibujo en el cual solamente las líneas que no han sido atacadas, donde el cobre se ha mantenido, nos sirven de conductor. El percloruro de hierro hace que desaparezca la otra parte, la parte que no queremos utilizar. Vamos a ver detalladamente cómo se utiliza. Para el proceso de soldadura es necesario que el cobre esté limpio. Puede ser necesario haberlo limpiado previamente con alcohol o inclusive haberle pasado una esponja de aluminio. Si es que con el alcohol no se obtienen buenos resultados. Si no está limpio, el estaño no servirá. Los elementos se colocan del lado del aislante. A través de los orificios se encastran y atraviesan. Y con las conexiones hacia abajo, en donde las soldaremos. Se pueden montar diferentes elementos como condensadores,
resistencias. A veces nos puede interesar que la resistencia nos quede a nivel de la plaqueta y a veces nos puede interesar que sobresalga. Cuando sabemos que se va a producir calor para evitar dañar. Para eso lo hemos deformado. Y se realiza de la siguiente manera. Nos ayudamos siempre con una pinza. Estos trabajos requieren de un poco de habilidad, la cual usted va a lograr a medida que pase el tiempo trabajando en la electrónica. No se preocupe si ahora no tiene la destreza suficiente, pero la va adquiriendo mientras practica. Bueno, ahora la insertamos y vean cómo nos quedó. Así, la disipación del calor no creará ningún problema. Otros elementos que se montan en la plaqueta son integrados, circuitos integrados, para los cuales debemos asegurarnos que vayan en la posición correcta. Y también elementos como transistores, siempre montados del lado del aislante. Ubicamos un elemento para proceder a soldar. Estañamos la punta, la soldadura se desliza y aplicamos sobre el elemento a soldar. Este es el método. Lo que nos sobra se corta con una pinza de corte. Vamos a insertar otro componente, realizando el mismo trabajo, soldador y estaño. Estos son los primeros pasos para nuestros primeros circuitos. Cortamos el sobrante. Los elementos semiconductores se colocan luego de haber soldado los elementos que se llaman pasivos. Y siempre tenemos cuidado de no sobrepasarnos con el calor. Se procede a soldar. Y cortamos el excedente. Del mismo modo, trabajamos con nuestro
integrado. Debemos asegurarnos que todos los pines coincidan con los agujeros taladrados. A veces es necesario enderezar los pines, las patas. Esto lo debemos hacer contra una superficie dura, sobre la cual podamos realizar esto cómodamente. Todas las patas deben quedar dentro de los orificios y procederemos a soldar. Debemos tener cuidado de no sobrecalentar. Todas estas piezas son muy delicadas. Es mejor tener cuidado y perder un poquito más de tiempo al principio que haber arruinado toda la instalación del circuito. La electrónica requiere paciencia. Al principio ustedes verán que al no tener tanta destreza les tardará un poco más, pero con el tiempo lo irán mejorando. Ya lo tenemos soldado. Si hubiera necesidad, se retoca alguna de la soldadura, pero sabiendo que no hay que recalentar. Los demás componentes los montamos, por ejemplo, verticalmente, como en este caso. Por razones de espacio, en ese caso, se moldea la parte del conductor como sea necesario. Ven, aquí le hemos hecho un tope para que ustedes observen cómo este componente no pasa más allá de aquí. Procederíamos a soldar del modo habitual. Observe que el estaño debe expandirse sobre la placa de cobre. En caso de quedar con un aspecto de bolita, la soldadura estaría mal realizada. Y cortamos el excedente. Estos elementos son utilizados a los efectos de desoldar componentes, cuando se realizan reparaciones, arreglos o por deterioro del mismo elemento o del circuito en general. Acá tenemos dos elementos, dos herramientas que succionan aire, o sea, son dos especies de bombas, succionadores. Lo que hacen es succionar, absorber el estaño, dejando libre la conexión. La diferencia entre ellos es que esta es manual
Y este tiene un dispositivo que vamos a mostrar automático. Es un pistón que se traba abajo. Cuando apretamos aquí, se dispara absorbiendo aire por el orificio. El otro elemento es una malla desoldadora, la cual trabaja por capilaridad absorbiendo el estaño una vez fundido. Vamos a ver en la práctica el funcionamiento de estos elementos. Como siempre, tenemos el soldador limpio. Y utilizaremos el desoldador automático. Colocamos el soldador, fundimos el estaño y hacemos el trabajo. Nos ha absorbido el estaño. Observen cómo quedó libre la punta del componente. Con la pera, como se le dice comúnmente, se realiza de este modo. La ubicamos sobre el punto que queremos desoldar. Calentamos con el soldador y absorbemos el mismo. Nuevamente vemos que ha salido la patita. Los procedimientos como la utilización del soldador para soldadura y la desoldadura, utilizando ambos elementos, ya sea el automático como la comúnmente llamada perita, son procedimientos que requieren cierta habilidad. Pero esa habilidad, no se preocupen, la van a ir adquiriendo. Bueno, aquí vamos a utilizar este elemento que nos absorbía el estaño. Aquí calentamos y colocamos y terminamos de extraer el estaño colocando la malla que absorbe por capilaridad el material. Y tenemos la superficie limpia. Con esto terminamos el trabajo. Superficie apta para volver a colocar componentes. La malla es necesario cortarla, renovarla a medida que se satura de estaño. Decíamos que para utilizar la malla lo hacemos de este modo. Calentamos. Observen aquí nuevamente. El estaño se absorbe de manera rápida. ¿Ven? Estos orificios nos han quedado de modo impecable para poder volver a insertarle componentes y soldarlos. En el proceso de desoldado corremos el riesgo de que por dilatación el cobre se despegue. Hay que realizar estas operaciones sin calentar de más. La placa de cobre. La malla actúa como disipador, cosa que no ocurre
cuando aplicamos la punta del soldador sobre el componente. La destreza para realizar esta operación se adquiere con práctica, como muchas otras cosas. Ahora vemos cómo retiramos un circuito integrado. Aquí tenemos 14 conexiones para este circuito. Hay dos formas. Una, recurriendo a un soldador especial que abarca las 14 conexiones simultáneas. Este tipo de implemento no viene generalmente para los aficionados. Lo que vamos a enseñarles hoy, en estos primeros capítulos, es cómo vamos a realizar este trabajo con un simple soldador y la malla. Deberemos soldar todas las patitas. Vamos a proceder a realizar este trabajo. Sí, vamos a extraer esta parte que estaba bastante cubierta de estaño y vamos a aplicarlo aquí. Como ven ustedes, observen, absorbiendo de esta primera patita, la próxima, la otra, la adyacente, y así sucesivamente. Observen cómo vamos extrayendo el estaño, siendo absorbido por capilaridad. Esta es una tarea dedicada que requiere paciencia, por eso les recomendamos nuevamente que practiquen. Esto se puede practicar sin que resulte muy costoso o oneroso, puesto que estos componentes no son muy caros. El soldador obviamente usted ya lo tiene, ¿no? Seguimos extrayendo para limpiar lo más que podemos la superficie. Una vez desoldadas las patas, con el destornillador nos aseguramos que cada uno de los pines estén perpendiculares a la plaqueta para que cuando los extraigamos no se nos complique la situación. También con esto logramos soltarlos de la soldadura. Y así lo extraemos. Miren qué fácil. También para extraer el integrado podemos recurrir a una pinza extractora. Con la pinza extractora tomamos de este modo y extraemos, evitando causar algún daño. Y por otro lado es mucho más fácil su extracción. Observen ustedes cómo hemos hecho nuestro trabajo. Ninguna de las pistas se ha deteriorado. Esto quiere decir que hemos hecho nuestro trabajo adecuadamente. No se pierda el próximo capítulo para más electrónica industrial.